El relicario de la Santa Muerte. Antes de contarles mi historia, quisiera que supieran que no tengo nada en contra de alguna creencia, religión o doctrinas ajenas a la mía. Solo platicaré lo que me sucedió por creer en otra secta sin tener el derecho a pertenecer a ella. Hoy en día las cosas han mejorado, pero por terribles consecuencias. Si alguno de ustedes se llega a sentir identificado, sepan que hay una solución. Siempre me he considerado una persona escéptica de lo sobrenatural, pero eso cambió en el momento en que encontré el relicario de la Santa Muerte. No puedo evitar pensar en cómo mi vida ha dado un giro desde ese entonces y de las consecuencias que ha traído a mi vida. Me llamo Felipe y soy originario de México. Vivo en el estado de Monterrey. Solía viajar mucho a través del país por cuestiones de mi trabajo o familiares. Tengo la suerte de siempre encontrarme algo interesante a donde llego, desde un lugar nuevo que no había visto antes o algún artículo de mi interés. Pero en esta ocasión fue algo diferente. Todo comenzó un día mientras paseaba por un mercado de antigüedades en un pequeño pueblo del estado de Zacatecas. Me topé con un puesto poco común y que resaltaba de los demás. Vendía objetos religiosos y esotéricos, velas aromáticas y algunas hierbas para consumo especial. Hubo algo en lo particular que llamó mucho mi atención. Era un relicario antiguo y desgastado con una imagen de la Santa Muerte en su interior. Estaba cubierta de una sustancia similar al de la resina dorada. Al principio pensé que se trataba de algún santito de la Iglesia Católica, pero lo desgastado de la resina dorada apenas me dejó notar que se trataba de la Santa Muerte. El vendedor me dijo que ese relicario era muy especial, pues solo servía en aquellos elegidos. Se decía que tenía poderes místicos y podría traerme fama y fortuna. Tendría el éxito en mi vida que siempre soñé. A pesar de mi escepticismo, decidí comprarlo. Tenía instrucciones escritas a mano. El dueño, cuando me lo entregó, me advirtió que, en caso de que ya no lo quisiera, tenía que enterrar el relicario a los pies de una virgen. No quise inmiscuirme más, así que ignoré las demás advertencias de ese hombre y me retiré del lugar. Inicialmente parecía que el relicario cumplía lo prometido. Mi vida dio un vuelco espectacular. Comencé a ganar dinero de manera sorprendente. Mi negocio prosperó y las oportunidades parecían caer del cielo. Siendo honesto, jamás pensé que se tratara del relicario. Una tarde, en mi casa, me encontraba mirando la televisión, cuando de pronto escuché unos pasos en mi sala. Vivo solo con mi perro, pero él está comúnmente en mi patio por su gran tamaño. Pensé que quizás se había logrado meter, pero los pasos que escuché eran similares a los de una persona. Además, se podía escuchar que se acercaba a donde estaba sentado. De pronto la vi. Era mi madre quien parecía caminar torpemente. Ella me veía mientras se acercaba. Yo me sorprendí, pues no sabía por qué estaba allí. Me acerqué a ella para invitarla a sentarse. Le pregunté qué hacía en mi casa y en qué momento entró, pero no me contestaba nada. La noté un poco pálida, así que le dije que le traería agua. Ella padece de una enfermedad del corazón que en ocasiones la desorienta por el dolor, y se queda inmóvil por unas horas hasta sentirse mejor. Cuando regresé con el vaso de agua, ella ya no estaba ahí. De hecho, no la encontré en toda la casa. Le marqué a mi hermana para comentarle que mi mamá estaba en mi casa, pero ya no la encontraba. Y mi hermana, en un llanto ahogado, me dijo que nuestra madre había fallecido. Ella me comentó que tenían 2 horas en urgencias debido a que a nuestra madre le dolía el pecho. Tenían si acaso unos minutos cuando les avisaron de su fallecimiento. A mí se me heló la sangre. Al día siguiente nos encontrábamos en el sepelio de nuestra madre, cuando un antiguo jefe llegó de sorpresa a dar su más sentido pésame. Aprovechó para hablar conmigo y ofrecerme presentar un proyecto a una empresa japonesa y sería muy buena la paga. Solo tenía que ausentarme de casa por una semana para presentarlo en la Ciudad de México. Terminé aceptando la oferta, y aunque perdí a mi madre, me sentía afortunado de haber encontrado una excelente oportunidad.
Fue por ello que terminé encargándole a mi hermana la casa por la semana que estaría afuera. Durante mi ausencia, en el cuarto de mi hotel pasó algo extraño. Ya era tarde. Estaba concluyendo algunos apuntes para el trabajo cuando sonó mi teléfono. Me percaté que el número era de mi casa, así que supuse que se trataba de mi hermana, pero al contestar, la voz del otro lado no pertenecía a la de ella. De hecho, me es complicado decirle si se trataba de un hombre o de una mujer. Los vellos de la piel se me erizaron. Tuve una sensación de que algo no estaba bien. La llamada se colgó. No pude entender una sola palabra de lo que me decía. Marqué de vuelta a la casa, pero no me contestaron. Luego al teléfono de mi hermana y tampoco. No tuve de otra más que pedirle a mi mejor amigo que fuera a la casa a revisar que todo estuviera bien. Afortunadamente, su casa está muy cerca de la mía, y aunque ya era tarde, con gusto fue a revisarla. Al cabo de un buen rato me comentó que parecía ser que estaban dormidos, pues nadie le abría. Sin embargo, regresaría temprano para volver a revisar. Esa mañana, antes de irme al trabajo, recibí la llamada de mi amigo. Desafortunadamente, me contó que mi hermana había fallecido, al parecer por un paro al corazón. Me ausenté de mi trabajo para dirigirme a casa, mientras que mi amigo me ayudó con varios preparativos. Por la noche velamos el cuerpo de mi hermana. Mi amigo se acercó a mí para darme el pésame y me entregó algo. Era el relicario de la Santa Muerte. Me mencionó que mi hermana lo tenía cuando la encontró. En ese momento fue la primera vez que tuve la idea de que quizás había una relación entre las muertes de mi hermana y mi madre. Al día siguiente, recibí un mensaje en mi celular de parte de mi jefe. Me comentó que los inversionistas japoneses aceptaron el proyecto y me pagarían más de lo acordado. Recordé lo que me comentó el vendedor respecto al relicario, pero me pareció ridícula la coincidencia, así que no quise seguir pensando en ello. Me tomé una semana de descanso después de haber enterrado a mi hermana junto a mi madre. No tenía ganas de hablar con nadie, así que permanecí encerrado varios días. Las llamadas de mi amigo no dejaban de entrar a mi celular, pero de un día a otro dejaron de sonar. Pensé que se había rendido, cuando de pronto tuve la visita de su madre a mi casa. Tristemente me comentó que mi amigo se había quitado la vida. La noticia me tomó por sorpresa, y más cuando su madre me comentó que había heredado todas sus cosas y ahorros. Me desconcertó bastante esto, pero parecía ser que había sido su decisión, y fue cuando me di cuenta que cada vez que perdía a un ser querido, mi fortuna crecía aún más. Desde lo sucedido y cuando creía que las cosas no se podían poner peor, comenzaron las apariciones. En mi casa empecé a notar sombras fugaces, visibles solo por el rabillo del ojo. Sin embargo, fueron haciéndose cada vez más nítidas y frecuentes. Me di cuenta que se trataba de los fantasmas de mis seres queridos, llenándome de un terror que no puedo describir. Sus rostros, llenos de sufrimiento y dolor, me perseguían tanto de día como de noche. Mi madre aparecía caminando por los pasillos en silencio. Yo me encerraba en el baño pensando que ya me había vuelto loco. Cuando estaba todo en silencio, podía escuchar que algo se arrastraba, y al revisar veía el cuerpo de mi hermana. Mi amigo se me aparecía parado a un lado de mi cama y no me quitaba la mirada de encima. Siempre que me pasaba esto, me ponía a orar para que desaparecieran. Una noche estaba en mi habitación intentando dormir. Las luces comenzaron a parpadear y la temperatura bajó drásticamente. Entonces vi a mi madre en la esquina de la habitación. Su rostro estaba desfigurado y sus ojos llenos de lágrimas. Me miró fijamente y señaló a una cajita de madera que tenía sobre mi mesita de noche. Allí dentro estaba el relicario. Fue entonces cuando lo comprendí todo. El relicario era una maldición, no una bendición. Mi fortuna provenía del sufrimiento y la muerte de mis seres queridos. Esa misma noche salí de la casa y me dirigí a un canal de aguas negras cercano.
Lo arrojé con fuerza, esperando que el mal se fuera con él, pero no fue así. Comencé a ver otras apariciones en mi casa. Ya no solo eran las de mis familiares, sino también de otras personas que jamás había visto. Mi vida se convirtió en una pesadilla. Perdí mi negocio, mi dinero y mi salud mental. Desde aquel día, las apariciones se volvieron cada vez más agresivas. Comencé a escuchar susurros en la oscuridad. Sus voces distorsionadas se podían sentir llenas de odio. Sus lamentos y gritos desgarradores resonaban en mi cabeza. Recuerdo que una noche, al estar acostado, sentí que alguien se sentó al borde de mi cama. Se acercaba a mí y de pronto, sobre mi nuca, sentí el aliento caliente de ese ser. Me dijo un nombre: Estela. Este resonó tanto en mis oídos que me dolieron bastante. Desperté paralizado en mi cama, incapaz de moverme o gritar. Sentía su presencia maligna en la habitación. De pronto, una figura oscura se materializó frente a mí. Era la Santa Muerte. Su rostro esquelético y su mirada vacía me atravesaron el alma. Me apuntó con su dedo. No decía nada, pero yo sabía que hice mal en haberme deshecho del relicario. Rogué por su perdón y le imploré por piedad. La figura se desvaneció en la oscuridad. Desde esa noche, la maldición se volvió aún más implacable. Los espíritus ahora me torturaban físicamente. Sus manos frías y cadavéricas me apretaban brazos y piernas. En ocasiones llegué a sentir que me apretaban el cuello hasta que me faltara el aire. Mi vida se convirtió en un infierno. En mi desesperación busqué ayuda con médiums y chamanes, pero ninguno pudo romper la maldición que me había caído. Algunos incluso se negaron a ayudarme, alegando que la ira de la Santa Muerte era demasiado poderosa y temible. Desesperado, salía a la calle a caminar. Entonces me encontré con un templo. Entré de rodillas pidiendo piedad. Fue cuando el sacerdote me vio y me pidió que le platicara lo que me pasó. Me comentó que la ira de la Santa Muerte puede ser terrible. No podía ayudarme mucho, pero conocí a una monja que sí lo haría. Su nombre era Estela. Era una monja que había perdido a su familia hace muchos años. Era devota a la Santa Muerte, pero sus creencias cambiaron al acercarse más a Dios. Cuando la conocí, ella me describió a la Santa Muerte. Fue la misma aparición que yo tuve. Me sugirió que una forma de desahogar la mente y espíritu de esas malas vibras era enfocar mi vida en ayudar a los demás. Noté una gran diferencia desde el inicio. Las apariciones disminuyeron y los ruidos en mi cabeza también. Decidí entonces dedicar mi vida a hacer el bien. Ayudé a los menos afortunados. Doné mi fortuna restante a obras de caridad y me entregué al servicio de los demás. Aún así, las apariciones siguen ahí. Comprendo que mi destino está sellado de alguna manera y no me queda más que compartir mi historia. Así puedo advertir a otros de los peligros que acechan la oscuridad y las terribles consecuencias de jugar con fuerzas que no comprendemos. Quizás, de alguna manera, mi sufrimiento pueda servir como un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer ocultos. Mi vida ha cambiado de formas inimaginables desde el día que encontré el relicario de la Santa Muerte. Aunque el precio que pagué fue muy alto, también aprendí valiosas lecciones sobre la importancia de la humildad, la compasión y la redención. Y aunque mi historia comenzó con terror y desesperación, encontré un propósito y una paz inesperadas en mi vida, ayudando a otros a liberarse de las sombras que alguna vez me atormentaron. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.